pues son los que lo alimentan. Sí, claro. ¿Ya? Ah, bueno. Buenas tardes. Vamos a comenzar la que es la penúltima sesión del curso. Bueno, seguramente todos ustedes se dieron cuenta del cambio, ¿verdad? Con el mensaje que les envió Raiz. Y además no se parece a José Narro, ¿verdad? Bueno, pero entonces ustedes ya conocen a Roberto Rodríguez, nuestro colega del Seminario de Educación Superior. Solamente diré algunas cuantas cosas de su extensísimo currículum. Es doctor en Sociología por el Colegio de México, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, director de la Revista de la Educación Superior, es también presidente del Consejo Técnico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, subdirector general de Evaluación Institucional, entre otras. No, hasta ahí, ¿verdad? Ya no tienes ninguna otra función. Bueno, pero lo que es más importante, seguramente ustedes estarán de acuerdo, si han leído, pues cuando menos sus columnas que aparecen en el suplemento Milenio, pero si han leído sus artículos, sus numerosos artículos y capítulos de libros, estarán de acuerdo en que Roberto es una de las personas que más conocen el sistema de educación superior en México y también a nivel internacional. De manera que el tema que hoy nos va a desarrollar, que es el de la responsabilidad social, pues es algo que también ha sido motivo de sus análisis y de sus preocupaciones, de tal manera que entonces, sin más preámbulo, vamos a escuchar cómo desarrolla este tema. Pues muchas gracias por la presentación, sobre todo. Vengo de Emergente, eso ustedes ya lo saben, ¿no? Pues es la verdad, y por lo tanto la presentación de hoy, que lleva ese título, porque es el título programado, tiene más la intención de ser una charla que una conferencia perfectamente sistematizada, y tiene en segundo lugar el propósito de integrar cosas que ustedes ya vieron a lo largo de este curso. Esa era justamente la idea de tener esta como una de las primeras sesiones de cierre. La próxima es la que vendrá el siguiente viernes, ¿no? Encargada a Martín Puchet, me parece, ¿no? El tema, el de responsabilidad social de la universidad, de alguna manera o en una buena dimensión sintetiza el conjunto de elementos que se han tratado de colocar en la mesa de este curso. Por un lado, digamos, las perspectivas conceptuales, analíticas en torno a la relación entre la economía y la universidad, entre el desarrollo social y la universidad, y entre los proyectos de políticas públicas que tienen como eje la educación superior y justamente el desarrollo de propuestas, de nuevas propuestas y alternativas desde el lado de las instituciones universitarias. Eso fue más o menos el primer módulo que giró en torno a preocupaciones de ese tipo. Después fuimos por el lado de modelos históricos y contemporáneos internacionales, lo que a quienes diseñamos el curso nos parecieron especialmente significativos, ¿no? Pues vimos el caso de las raíces medievales y después la Universidad de Berlín, la Universidad Imperial de Napoleón, algo de las universidades inglesas, después el caso de Estados Unidos, el caso de Europa y el espacio europeo. Pues hicimos este repaso entre histórico y contemporáneo del marco internacional en que se sitúa el debate sobre educación superior y desarrollo. Nos adentramos más tarde en el caso de América Latina, ¿no? Para ver los modelos primero liberales y después sociales de distintas experiencias universitarias, en particular en el caso de nuestro país. Y así el curso ha ido
digamos, entretejiendo elementos históricos, elementos de contexto, aspectos conceptuales y aspectos que tienen que ver más con la implementación práctica de proyectos. De esa manera creo que más o menos compartimos, digamos, la visión que ha animado esta edición del curso. Y entonces la manera un poco como de síntesis de esas preocupaciones y también de ese enfoque a la vez histórico y de coyuntura o de realidad contemporánea, pues vayan estas reflexiones las que a continuación vamos a revisar y ojalá tengamos oportunidad de discutir sobre las raíces históricas, algunos de los debates teóricos, pero también políticos, en torno a la responsabilidad social de la universidad o de las universidades. Como ustedes recordarán, la universidad que llamamos moderna, los modelos universitarios que surgen después del largo periodo, digamos, medieval y en nuestro caso colonial, de instituciones universitarias más bien ligadas a las empresas del clero, tienen una honda raíz liberal. Y es muy interesante repasar algunos de sus aspectos porque van a marcar una huella, pues me parece que muy fuerte y todavía visible en la manera como estas instituciones comprenden sus propias funciones y cómo son vistas por la sociedad en su conjunto. Decían el liberalismo clásico que había algo así como derechos naturales, que no eran, digamos, otorgados por las leyes, sino por la propia naturaleza del ser humano. Y distinguían fundamentalmente tres: el derecho a la vida, el derecho a la expresión y el derecho a la propiedad. Hay como los tres derechos que son generales para todos, ¿no? Si podemos hablar, expresarnos y pensar, debemos tener esta especie de libertad para hacerlo, ¿no? Para comunicarnos, para decir cosas, para reclamarlas, para criticar o para estar de acuerdo. Este tema de la libertad de expresión realmente fue un, digamos, asunto conceptual central en la definición de la propuesta y de los paradigmas, tanto conceptuales como políticos, del liberalismo. Se pensaba a la educación como algo asociado a la libertad de expresión. Educarse para poderse expresar, que es este derecho esencial, ¿no? Decían, por ejemplo, los liberales radicales mexicanos, ustedes recordarán a Riva Palacio, por ejemplo, o a Altamirano, ¿no? Que de todas las libertades naturales, pues la libertad de expresión es la que merecía los mayores combates, ¿no? Y vinculado a ellas estaban, bueno, pues la educación del pueblo, la ilustración, ¿no? Por un lado, y también las libertades, por ejemplo, de prensa, ¿no? Y ahí todo el debate del siglo XIX sobre la libertad de prensa y esas guerras y peleas por garantizarlas, ¿no? En el Congreso del 57, por ejemplo, de 1857, que dio lugar a la Constitución Liberal de ese año, el tema de la libertad de prensa ocupó uno de los espacios más amplios en la discusión. La Constitución del 57 respecto a educación dice algo muy sencillo, antes de que fuera reformada esa Constitución, ¿no? Pero en su versión original dice: la educación es libre, punto, vamos a otro asunto, ¿no? Y después sobre la libertad de prensa, etcétera, etcétera, se detiene mucho más, porque siempre estaba, digamos, el otro lado del asunto, ¿no? Es decir, cuáles son los límites de la libertad de expresión que tienen que ver con el resto de las personas, ¿no? Y todavía sigue siendo eso una discusión
muy, muy contemporánea, ¿no? Perdonen la digresión, pero recordarán ustedes toda esta discusión en torno a las opiniones sobre los diputados y sobre los partidos políticos, etcétera, que enfrascó al IFE y a la Suprema Corte hace muy poco, ¿no? Y a los periódicos, por ejemplo, de si es, hasta qué punto es reclamable a través de operaciones tales como la petición de aclaraciones y el derecho de réplica, etcétera, lo que se opina, por ejemplo, de los sujetos políticos. Es una discusión que regresa siempre, la de los límites a la libertad de expresión, ¿no? Entonces se concebía en los paradigmas liberales el derecho a la educación asociado a este principio de libertad expresiva, estrictamente asociado al mismo, ¿no? Y por consecuencia de ello, pues la formación de ciudadanía, por ejemplo, la gobernabilidad, por ejemplo, ¿no? Y de ahí la importancia que se concedía a que los estados tuviesen la obligación de subsidiar la obra educativa, ¿no? Y también desde el principio en México, por lo menos, ¿no? Pero antes en Europa, en los Estados Unidos, en el resto de América Latina, hubo este debate acerca de, está bien, que el Estado haga obra educativa, pero ¿hasta dónde? ¿No? Si las primeras letras o la educación básica o más aún que esto, ¿no? Al promediar el siglo XIX mexicano, cuando ya se había clausurado la Universidad Real y Pontificia, en realidad lo que se clausuró no era algo con ese nombre, se estaba desde hacía tiempo, desde los años 20 del siglo XIX cerrada, la que entonces se llamaba Universidad Nacional y Pontificia de México, pues ya no podía ser real, éramos independientes. Universidad Nacional y Pontificia cerró sus puertas y en su lugar no quedó nada, ¿no? Quedaron las escuelas profesionales, ¿no? La de jurisprudencia, la de medicina, la de ingenieros y otras que se fundaron, no solamente en la Ciudad de México, sino pues hay regadas por todo el país. Algunas eran lo que hoy serían preparatorias, otras heredaron de los seminarios, de los colegios mayores y de los seminarios, funciones, digamos, pónganlo entre comillas si quieren, de educación superior, pero no había algo que las unificara y surgen entonces las primeras ideas de articular todo eso en torno a algo así como una universidad nacional, la Universidad Nacional de México, años 70 del siglo XIX, ¿no? Dicho como anécdota, en el año de 1875 ocurrió un evento singular, ¿no? La primera huelga de estudiantes, que se decidió, los estudiantes en huelga, a fundar algo que llamaron la Universidad Libre. Es algo muy raro, universidad sin universidad, la Universidad Libre, que funcionaba de la siguiente manera. Los estudiantes estaban en huelga por la cuestión del internado. Eran muchos, no todos, pero muchos estudiantes de secundaria, pero equivalía esto a preparatoria, ¿no? Estaban fusionadas. Y tenían reglas muy estrictas de disciplina en estas instituciones porque funcionaban como internados. Entonces, algunos estudiantes que transgredieron esas reglas, llámese, llegaron más tarde en la noche de lo debido, pues los expulsaron. Y los compañeros en solidaridad se pusieron en huelga, pero no nada más exigieron la reinscripción de sus colegas, sino que cambiaran las reglas. Se les contestó que eso tenía que ir al Congreso de los Diputados y estaba en su receso y que cuando regresaran se harían cargo. Entonces ellos decidieron pues esperarlos, pero en huelga, ¿no? Esta huelga encontró... Ustedes oyeron hablar de los pingüinos chilenos, ¿no?
Es como los pingüinos mexicanos hace 100 años más o menos, ¿no? Pues eran niños, jovencitos, ¿no? De secundaria y de preparatoria, pero se pusieron en huelga y lograron la solidaridad de los estudiantes de las escuelas superiores, ¿no? Los de jurisprudencia, los de ingeniería y los de medicina se reunieron en asamblea y decidieron, pues, algo así como que los grandes enseñen a los chicos, ¿no? No algo así, eso. Que los de medicina pues les enseñen fisiología o lo que se enseñara en ese momento a nivel de bachillerato, y para hacer más visible su movimiento decidieron que eso se haría en la Alameda, y ahí se hizo, ¿no? Hacia, si no me equivoco, abril, mayo del año 75. Todavía estamos en la anécdota, cuando el día que acabó ya regresamos al esquema. Bueno, pues simpatizaron con ese movimiento, el movimiento de la Universidad Libre, verdaderas celebridades. El propio Altamirano y el propio Rivapalacio estuvieron dando clases de derecho allí. Lo hicieron porque eran profesores de la Nacional Preparatoria, ¿no? Que estaba en huelga, bueno, profesores destacadísimos de la Nacional Preparatoria, pero simpatizaron con el movimiento de los muchachos. Y ello alcanzó un debate en prensa, pues muy relevante para lo que entonces podía ser y era el país. Si uno revisa la prensa de la época, que ahora se puede hacer en línea, eso va a ser lo último que voy a decir en esta clase, ¿no? Aprovechando, si uno revisa la prensa de esa época, bueno, pues es una noticia de primera importancia, se le da el debido seguimiento y los intelectuales de la época empiezan a escribir sobre ello, entre otros Justo Sierra, ¿no? Que ustedes ya saben, iba a fundar la Universidad Nacional, bueno, 35 años después. El Justo Sierra de entonces era, vayan, lo que son las cosas, plenamente autonomista, ¿no? Y decía, el Estado debe subsidiar la instrucción, incluso la de nivel superior, pero no debe otorgar los títulos, porque no sabe, ¿no? No es que no sepa otorgar títulos, sino no puede en realidad convalidar lo que los estudiantes saben. Los títulos los debería entregar la institución y el Estado simplemente avalarlos. Eso es lo que pensaba el Justo Sierra de entonces. Poco después llevaría a Justo Sierra, por cierto, no le caía muy bien lo del movimiento de la Universidad Libre, ¿no? Sí, pero no, más o menos. Decía, es algo que no puede permanecer, ¿no? Ellos, los liberales, y Justo Sierra era uno de ellos, estaban atentos, más o menos, a lo que estaba pasando en Europa, en donde ya se había fundado una universidad libre, en Holanda, y en España se discutía ese asunto, pero se pensaba la universidad libre como una organización perfectamente bien establecida, con sus cátedras, sus maestros, etcétera, etcétera, pero subsidiada por el Estado. Es esa idea que se empieza, digamos, a desarrollar medio entre grietas, medio entre experiencias, para oponerse a las que habían sido hasta ese momento las primeras universidades públicas, pero con una vocación estatista, por ejemplo en Francia, como lo vimos en su oportunidad, es decir, universidades de Estado. Pero liberalismo y Estado no es una combinación sencilla, es más bien complicada, ¿no? El liberalismo radical, ustedes se lo pueden imaginar, pues busca la libertad e independencia del individuo y de las corporaciones, etcétera, ¿no? Y desde esa perspectiva liberal radical, el Estado siempre aparece como una sombra amenazante, ¿no? Lo que en el siglo XX se pensaría respecto al Estado mínimo, por ejemplo, ¿no? Ya en otra perspectiva, no es que una cosa se desprenda de la otra, aunque sí se pueden encontrar conexiones muy fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en nuestro país cuando se funda la universidad? Desde el principio, estas dos raíces y estas dos vertientes,
y ambas históricamente informadas, ¿no? Justo Sierra, que siempre fue autonomista de corazón, ¿no? Al momento que funda la universidad, él es el ministro de Educación, ¿no? Y supone que este hecho, el de que esté él, esté Ezequiel Chávez y estén, digamos, aquellos que de corazón pensaban en una universidad autónoma a cargo del Ministerio de Educación, pues de alguna manera garantizaría esta opción, pero que la universidad tendría que arrancar e iniciar sus tareas como una dependencia del Estado. Más o menos es eso. Una visión medio rara, porque el gusto les duró unos meses, después se vino la revolución. Y dicho sea sin sarcasmo, no la vieron venir, ¿no? Inauguran la universidad en septiembre de 1910, ¿no? Como una obra culminante del régimen porfiriano. Pensaban que eso duraría mucho tiempo más, ¿no? Y duró 2 meses, ¿no? Digo, no la universidad, sino el régimen porfiriano, ¿no? Y la cosa cambia radical y rotundamente. Entonces quedó como pendiente, siempre pendiente, la tarea o la posibilidad de una institución autónoma del Estado, pública pero autónoma del Estado, conjunción de liberalismo y entidad de servicio público. Lo que rompe y disuelve las contradicciones entre la perspectiva estatalista, vamos a decirlo así, y la perspectiva social es la autonomía, justamente la autonomía. No solo en México, el movimiento es latinoamericano, tiene su primera, digamos, no sus antecedentes, pero sí su primera expresión así contundente en algo que ustedes vieron también, el grito de Córdoba en Argentina, ¿no? El movimiento de los estudiantes, primero de Córdoba y después del resto de Argentina, para lograr justamente eso, que la universidad fuera pública, subsidiada por el Estado, pero gobernada y dirigida por sus propias autoridades, en cuyas manos estaría todo el poder de decisión para la gestión de la institución, que de alguna manera sintetiza ambas perspectivas, ¿no? Pública sin la amenaza de un Estado que guiara y orientara formas y contenidos, ¿no? Pero también liberal, es decir, afín a este propósito del interés individual, ¿no? Como el interés y el beneficio individual, como un propósito también fundamental de la institución universitaria. Y la estructura curricular, ¿no?, de las universidades en América Latina, por lo menos, pero el fenómeno es mucho más amplio que el latinoamericano, ¿eh? De las primeras carreras, pues son las profesiones liberales, ¿no? Profesiones liberales son aquellas que tienen como el implícito del ejercicio liberal de las profesiones. Sin jefe, pues, el médico que pone su consultorio, el abogado que tiene su despacho, ¿no? Los emprendedores actuales, ¿no? Un poco, ¿no? Pero es decir, que puede libremente, ¿no?, disponer de su trabajo y de los productos de su trabajo, y para eso se forma en una institución. Ese principio está colocado ahí y siempre aparece, ¿eh? No se piensa en esos orígenes de la universidad moderna en la formación de empleados al servicio del Estado o de las empresas, ¿no?, sino el prototipo es más bien las profesiones liberales, y por eso las primeras facultades y escuelas, salvo algunas, tienen justamente esa orientación. Y al final de cuentas, no me parece que ese fenómeno, o esa raíz, o ese aspecto esté tan separado
de las actuales preferencias vocacionales de los estudiantes, siguen siendo más o menos las mismas. La mayor matrícula de licenciatura en la UNAM al día de hoy es Derecho, ¿no? Y muchos estudiantes, no sé si la mayoría, pero muchos creen que eso les prepara un camino para el ejercicio libre de la profesión de abogado. ¿Y cuál es la segunda? Contador, ¿no? Y así, ¿no? Y siempre fue así. Lo que es curioso es que así es en todos lados, ¿no? Si ven la distribución de la matrícula en Corea, por ejemplo, ¿no? Que ya saben, es el ejemplo de, pues, de lo que es, ¿no? Pues la primera es contador y la segunda es abogado, ¿no? Y si ven en Estados Unidos también, ¿no? Bueno, se la disputan con medicina, etcétera, etcétera, pero esa, digamos, preferencia por las profesiones liberales, después de 100 años de evolución y de sociedad del conocimiento y de lo que quiera, sigue siendo la misma. Deja esa impronta, esa suerte de raíz liberal de concebir a la universidad también en beneficio o para los fines y beneficios de los individuos como una posibilidad de liberación de estos, ¿no? A través del ejercicio de la profesión. Y se han hecho toda clase de, no solamente de debates, de discursos y de acciones para modificar, por ejemplo. Siempre se dice, es que son profesiones saturadas, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que oímos eso? ¿No? Quienes ya estamos más viejones, pues lo oímos desde los años 60, ¿no? 60, ¿no? Lo pensaba, por ejemplo, Ignacio Chávez, ¿no? Que había que cambiar la distribución de los estudiantes porque estaba sobresaturada la Facultad de Derecho y la Facultad de Contaduría, y lo volvimos a oír una y otra vez, y hoy también, ¿no? Profesiones saturadas, sin destinos en los mercados de trabajo y sin embargo las primeras en las preferencias vocacionales, ¿no? Así es. Es una contradicción, es un resultado paradójico, es un efecto perverso, llámenlo como quieran, ¿no? Pero sin embargo, es, digamos, una tendencia de muy larga duración, ¿no? Se extiende por lo menos un siglo, ¿no? Han acompañado también estas discusiones, reflexiones, etcétera, sobre el sentido social de las universidades. Esta, digamos, disyuntiva entre la formación de élites o la educación superior como un derecho para todos. Y es un debate muy, muy actual. Y a veces los debates y las prácticas no necesariamente coinciden, ¿no? En esta institución, por ejemplo, en la UNAM, hoy tenemos un discurso que se iría más bien por el lado derecho de la ecuación, ¿no? La educación superior como un derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y prácticas que aseguran la formación de élites, ¿no? Sí, pues no hay aumentos de población escolar o son mínimos, lo que quiere decir que cada vez es más difícil entrar y hay un solo mecanismo de ingreso, sea que entres por la puerta del bachillerato o por la puerta de las licenciaturas, es el examen de admisión, ¿no? Y el examen de admisión es un proceso selectivo que asegura, si quieren entre comillas, élites entre comillas, modestamente vamos a decir, ¿no? Pero hoy de que más o menos 120 estudiantes que buscan un lugar en licenciatura fuera del pase automático, del pase reglamentado, entran como 10 o 12, ¿no? Números gruesos, 10%. Uno de cada 10. ¿No? Uno de cada 10. Eso es formación de élites, ¿no? O la educación superior como un derecho. Y el punto es quién resuelve esto. Las instituciones por sí mismas o por sí solas no pueden, ¿no? Enfrentan esta contradicción. Mientras son mejores, pues tienen más demanda. Mientras tienen más demanda, pues tienen que perfeccionar, si quieren, sus procesos de selección. Pero aunque sean más justos,
aunque sean más transparentes, aunque sean más equitativos, siempre serán de selección, ¿no? ¿Cuál es el proceso más justo, más equitativo, etcétera? Pero, bueno, puedo darle entrada a 1 de cada 10, por ejemplo. Lo más que puedo hacer es, bueno, que esa cosa se ajusta, que sea equitativa, ¿no? La que hay hoy no es ni muy justa ni muy equitativa, simplemente es un examen común, ¿no? Le da beneficio ese examen común, bueno, a los que saben hacer exámenes en primer lugar, ¿no? No, la respuesta de opción múltiple, todo eso, eso es un aprendizaje, ¿no? Le da también ventajas a quienes estudiaron, por ejemplo, su bachillerato o su secundaria en escuelas, ¿no? En donde les enseñaron lo que preguntan en el examen, por ejemplo, ¿no? Para no meterme si son buenas o malas o lo que quieran, pero da ventajas a algunos segmentos de la población, ¿no? El chance que tiene un egresado, por ejemplo, del colegio de bachilleres frente a un egresado de, llámale, colegio alemán o inglés, no es el mismo, ¿no? Entonces es formación de élite. ¿Qué se puede hacer con eso? Bueno, no sé, en otros países hacen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en lugar del examen de opción múltiple, un examen que incluye opción múltiple y respuestas abiertas, por ejemplo. Que no es un examen de una vuelta, sino van haciendo diversos exámenes a lo largo de un tiempo para asegurar que es lo más justo posible. Lo que nadie ha podido hacer es eliminar la selección. Salvo algunos sistemas hipermasificados, como por ejemplo en Argentina, aunque está cambiando, ¿no? En donde hay lo que se llama una política de acceso irrestricto, también se experimentó en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, donde entran todos, porque todos tienen derecho, pero el corte se da en el primer año, por ejemplo, o en el segundo, donde finalmente tienen que filtrar. ¿Por qué? Porque la educación superior no es igual que la educación básica. No es una cuestión de su propia naturaleza. Acuérdense que esta depara para el ejercicio profesional. Y el ejercicio profesional tiene una responsabilidad social que sobrepasa a las instituciones, ¿no? Es la cuestión. Se puede habilitar como ingeniero, ¿no? Como médico, como abogado, como contador, etcétera, las que tienen responsabilidad con un público, ¿no? ¿A todos los estudiantes o no? Por ahora la respuesta ha sido más bien negativa, ¿no? Hay sistemas también hipermasificados. Piensen en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene una matrícula actual que ronda los 20 millones de estudiantes en educación superior, que sobrepasa los 20 millones, ¿no? ¿Dónde se da el filtro? Después de la universidad. Es decir, no, la habilitación profesional no es inmediata. Tú sales de la universidad, así sea la Universidad de Harvard, con el título de abogado y todo bien, en latín y toda la cosa, ¿no? Pero para poder ejercer tienes que aprobar el examen de la barra de abogados, ¿no? Con los médicos igual, con los abogados igual, etcétera, lo cual fue, dicho sea de paso, ¿no?, el gran obstáculo para una posible integración de las profesiones liberales entre México, Canadá y Estados Unidos cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Reclamaban que en México el título profesional daba, como de hecho da, una patente de ejercicio profesional, sin que hubiera una certificación por un cuerpo ajeno al universitario de la calidad del profesionista. Como si es el caso en Estados Unidos o en Canadá, lo que ellos exigían es que en México existieran esos cuerpos de certificación ajenos a las universidades que convalidaran o certificaran la calidad del egresado. Bueno, y acá como le agarramos la onda a todo en México, ¿no? Se pusieron a hacer eso, ¿eh?
El Ceneval se puso a hacer exámenes especiales, existen para contadores, por ejemplo, ¿no? Para otras profesiones. Algunos asociaciones de profesionales pues a diseñar exámenes de certificación con la perspectiva de la acreditación trinacional. Bueno, de todo eso no paró en mucho, ¿no? Y hace veintitantos, o ya va para 20 años del Telecán, ¿no? Lo digo como, digamos, una ilustración de la clase de problemas que se derivan, por ejemplo, de la solución de estos dilemas. A ver, también históricamente se ha tratado de encontrar vías de solución o vías de aproximación al gran tema de, además de formar a los estudiantes, que es la primera responsabilidad de las instituciones universitarias, ¿no? La primera y la más importante, de qué otras maneras se conecta la institución universitaria con los problemas y los dilemas de las sociedades, ¿no? Una muy antigua, ¿no?, que precede al tema de que el contar con educación superior es una llave o una vía o un elemento, si quieren, según lo vean, para el desarrollo, pues fue la idea del progreso, ¿no? Es el tema del positivismo, y acá tuvimos en México pues muchos años de esa cuestión, ¿no? La educación no solamente en beneficio del individuo, sino para el progreso de la sociedad, ¿no? Es la idea comtiana de progreso, ¿no? Y es la idea de los positivistas mexicanos y después de los científicos mexicanos, ¿no? Este grupo cercano a Porfirio Díaz, el encargado de diseñar las políticas públicas, se diría ahora de la dictadura de don Porfirio, ¿no? Y entonces la obra educativa se justificaba no nada más por dar cumplimiento a una aspiración de los ciudadanos, sino por pensar que esto era una vía que llevaba al progreso de la nación en su conjunto. Esa idea surge con el siglo. Está presente y desemboca primero en la idea del desarrollo y más recientemente en esto que se dice con palabras gigantescas, la sociedad del conocimiento, que es como que la edición siglo XXI del progreso comtiano, ¿no? Más o menos, con sus asegúnes, pero más o menos, ¿no? Esta especie de confianza o de fe en que la educación, y concretamente la educación superior, y particularmente la que tiene que ver con tecnologías, por ejemplo, ¿no?, es algo en lo que vale la pena que el Estado invierta porque se va a reflejar en progreso, ¿no?, o en desarrollo, o en crecimiento, o en sociedad del conocimiento. Hay un hilo conductor que nos lleva por estas estaciones, ¿no?, pero que no resuelve. Es el otro tema de las formas de aproximación de las instituciones universitarias a la sociedad que con sus impuestos la sostiene, más o menos. Una vía no de solución al problema, porque, digamos, una vía alternativa a la vinculación universidad-sociedad, de las primeras experimentadas surgió en donde menos se esperaría uno que surgiera, que fue en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, a finales del siglo pasado, ¿no? La idea de extensión. Una extensión que no era gran cosa, era que los estudiantes los fines de semana iban a leer obras de literatura clásica a las fábricas. Era eso. Porque los obreros y las obreras trabajaban sábados y domingos también, ¿no? Y entonces, como pues bonito detalle, no sé cómo se diga, ¿no?, una idea extensionista, pues iban allá y les leían, bueno, desde los ensayos de Montaigne hasta las obras de Shakespeare, ¿no?,
Después Vasconcelos va a tomar esa idea, pero surge en Oxford. Y no nada más surge ahí en un momento, ¿no? Sino que va a crecer. Y por ejemplo, durante el periodo de las guerras, ¿no? Ya no es a los obreros, sino a los obreros, pero también a los soldados que regresan, por ejemplo, ¿no? Funciona esta universidad en momentos de guerra para habilitar o capacitar enfermeras de guerra, ¿no? Enfermeras y enfermeros para los frentes de los combates ingleses, ¿no? Sin darles título, ¿no? Pero una habilitación como de emergencia, ¿no? Una suerte como de servicio social que brinda la universidad. Pero saltándome algunos puntos, porque si no, no voy a poder con lo demás, para en la Open University, ¿no? En eso va a terminar. Con previamente programas de radio de universitarios. La primera radio universitaria en el mundo es de la Universidad de Oxford y tenía este sentido de continuar la tradición de las lecturas que habían hecho los pioneros a finales del siglo XIX, y así se establece esa radio universitaria. Y después cursos por radio, cursos por correspondencia, encontrar una forma de organizar esto, involucrar a otras instituciones, crear un sistema Open University, desde los 50, ¿no? Acá hicimos una cosa pues a la mexicana, ¿no? Pero no tan mala, ¿eh? Una generación muy difícil de agarrar o de definir con precisión, que es la del Ateneo de la Juventud. Vasconcelos fue miembro del Ateneo, Alfonso Reyes también lo fue, y muchos más, ¿no? Muchos más llegaron a funcionar casi un centenar de jóvenes en torno a esa agrupación, aunque la mano que mece la cuna, pues eran una docena más o menos, ¿no? Uno fundamental, Pedro Enríquez Ureña, ¿no? Antes Copilco, no, no, no es cierto. No. Bueno, por eso se llama la calle así que está en la, ¿no? Colindando la universidad, ¿no? Antonio Caso también, ¿no? Surgen y en 1908 para ser exactos, pues, ¿no? Y eran todos muy jóvenes, recién egresados o todavía estudiantes en la escuela de jurisprudencia, como una corriente intelectual opositora al positivismo, ¿no? Hay algo más, el positivismo tenía entre sus grandes desventajas en ser sumamente dogmático. Y no eran nada más ideas que andaban por ahí rebotando las del positivismo, sino se enseñaba medicina con los fundamentos del positivismo, la educación preparatoria, la escuela de jurisprudencia, todas iban bajo ese canon o dogma, pues, ¿no? Y estos pues ya tenían otras lecturas, decían que el pensamiento podía abrirse a otras corrientes, etcétera, y esa era más o menos su pelea. Se establece como una sociedad de conferencias, ¿no? Y empiezan a dictar, a juntarse y a abrirse, ¿no? A abrir conferencias libres que van desde poesía hasta pintura, música y conciertos, hasta conferencias abiertamente de debate con el positivismo, filosóficas, las de Antonio Caso, ¿no? Cuando surge el proyecto de la universidad, se acerca este grupo a Justo Sierra, ¿no? Y conversa con él, y casi lo convence de que les den un espacio en el nuevo proyecto de universidad. Digo que es difícil de aprender esta generación, porque se desarrolla a finales del porfirismo y durante la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, ¿qué son? La élite intelectual del porfirismo, como dicen unos, ¿no? O el movimiento opositor a las corrientes filosóficas que tuvieron lugar en ese momento y que abrieron la perspectiva, ¿no? Un poco las dos cosas, ¿no? En la Revolución varios toman
partido, ¿no? Y se van con los distintos caudillos. Uno de sus jefes principales tiene que salir exiliado del país, que es Alfonso Reyes, por ser hijo del general Reyes, el que fusilan en el Zócalo, etcétera, ¿no? Y no le queda otro camino que el exilio y se va primero a París y luego a España. Pedro Enríquez también decepcionado está unos años en la universidad y después se va, etcétera. Y en realidad quedan en la universidad dos huellas muy fuertes de los ateneístas. Una, en primer lugar, les entregan a ellos, a ese grupo, la Escuela Nacional de Altos Estudios, ¿no? Y la convierten para bien y para mal. Para mal porque quitaron la posibilidad de su diseño original, el de Justo Sierra y Ezequiel Chávez, de ser la escuela de graduados universitaria, el posgrado de la universidad, ¿no? Quizás no era factible, ¿no?, desarrollar en esa época, en esos años, el posgrado universitario. Justo Sierra y Ezequiel pensaban que sí, trajeron profesores del extranjero, dictaban estos clases en inglés que los muchachos pues realmente no entendían porque no dominaban la lengua, ¿no? Y a un nivel, bueno, muy por encima de lo que habían sido ellos preparados, ¿no? Entonces, bueno, fue un fracaso el primer año de la Nacional de Altos Estudios y se empezó a funcionar esto como una especie de lugar en donde se desarrollarían proyectos que no eran propiamente los de la formación profesional. Se depositó primero en ella, en la Escuela de Altos Estudios, el extensionismo universitario, entendido como difusión de la cultura y en manos de los ateneístas. Después se colocó en Altos Estudios la Escuela Normal Superior. Ahí nació la Normal Superior, ¿no? Y más tarde la Escuela de Graduados, segunda vuelta, la de 1924, que tampoco funcionó entonces, ¿no? En la UNAM, una escuela de graduados o un posgrado empieza a funcionar bien hasta finales de los 40, ¿no?, y hasta 1956. En fin, el punto es que desde el inicio de la institución, de la Universidad Nacional, hay esta vía de extensión, muy parecida a la de Oxford, ¿no?, y que va a hacer estallar, explotar Vasconcelos rector, que lo fue de la universidad 1920 a 21. Un año fue rector Vasconcelos, nada más, ¿no?, pero suficiente para lograr una operación muy importante, que fue la de acercar el proyecto de la Universidad Nacional a la agenda de la Revolución Mexicana. Sobrevivió la Universidad de Justo Sierra a la contienda revolucionaria, eso es verdad, pero en condiciones sumamente precarias, ¿no? Y nada más porque tenía dentro de ella a escuelas tan importantes como la de Derecho, la de Medicina y la de Ingenieros, si no, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Lo que hace Vasconcelos, el Vasconcelos de 1920, es buscar una relación, ¿no?, para que no fuera, como fue en su momento la Universidad Católica, opositora al gobierno. Esa ya era una historia conocida. Te opones al gobierno y más tarde o más temprano te cierran. Entonces buscaría Vasconcelos un acercamiento. Y lo logra mediante esta convocatoria a los universitarios de participar en la obra educativa del régimen. Y esas palabras de Vasconcelos en la apertura de cursos en 1920, cuando lo nombran rector, de no vengo a la universidad, ¿no?, para ver qué hago con ella, sino los conmino a ustedes para ver qué hacen por la educación de México, más o menos, ¿no? Y bueno, pues a salir los profesores universitarios, los catedráticos voluntarios, la mayoría, ¿no?, pero todos pagados, a ser misioneros culturales, ¿no? Esa era la palabra.
a alfabetización y enseñanza de cosas, ¿no? Se establece la imprenta de la Secretaría de Educación Pública un año después para editar los clásicos, digamos, en versión digerida, ¿no? Lecturas populares, pero de autores clásicos. Los primeros números, la Ilíada y la Odisea resumidas, ¿no? Y le encargan esta obra, la de adaptación de las obras clásicas, pues a quiénes más que a los miembros del Ateneo de la Juventud, comenzando con Enrique Sureño, ¿no? En el lugar de Vasconcelos, o sea, como rector de la universidad, se queda uno de los personajes de esta universidad que merecerían más crédito, que fue Alfonso Pruneda, ¿no? Mucho más crédito del que tiene, nadie se acuerda de él, ¿no? O muy pocos, ¿no? Lo que hace Pruneda es ser como, pues, el portavoz o el brazo armado o el operador, llámenle como quieran, de Vasconcelos en la universidad. Acuérdense que Vasconcelos en 21 termina de rector y va a ocupar la SEP que él crea, ¿no? Antes de Vasconcelos no había SEP. Él creó la Secretaría de Educación Pública y reformó dramáticamente la educación pública del país. A ver si no pierdo la idea por hacerla complicada, pero si hay duda me dicen, ¿eh? Sale Vasconcelos de la UNAM y entra en el 20 a fundar la SEP, por encargo de Álvaro Obregón. En realidad, Vasconcelos se grilla a Obregón para qué, ¿no? Hasta ese momento, a resultas de la revolución, la educación estaba municipalizada, es decir, a cargo de los municipios. Cada municipio responsable de las escuelas del municipio y cada estado responsable de las escuelas de los municipios. Estaba súper descentralizada, lo más descentralizado que ha estado, por decreto de Carranza, ¿no? Entonces dependía de los presupuestos municipales. Y se podrán imaginar, municipio pobre, escuela pobre, ¿no? Y como casi todos los municipios eran pobres, salvo los metropolitanos, ¿no? Pues Guadalajara, Monterrey, etcétera, los mismos que ahora, pues tenía una educación totalmente pulverizada, ¿no? No había nada que la cohesionara, ni un plan de estudios, ni un currículum, ni la formación de maestros. Cada quien le hacía, cada estado le hacía como podía y cada municipio como le alcanzaba, más o menos. El giro que da Vasconcelos es pasar de ese esquema totalmente pulverizado a el de la SEP, es decir, un ministerio central que se encarga de todo, ¿no? Literalmente, de hacer el currículum para todos, ¿no? De proveer los recursos, de administrar, de formar a los maestros, de dotar a las escuelas de maestros, de construir nuevas escuelas, etcétera. Entonces imaginarán la obra que significó darle la vuelta, ¿no? En el escaso tiempo en que estuvo 4 años al frente de la SEP, pero fue suficiente para voltear al revés la organización educativa, ¿no? Vasconcelos pensaba que la universidad pues tendría que ser parte de esa obra, por supuesto. Y Vasconcelos no fue autonomista, sino antiautonomista en consecuencia, ¿no? Y encargó a su persona de más confianza, que era Pruneda, hacerse cargo de la rectoría universitaria, de la rectoría de la universidad, porque sabía que con Pruneda podía asegurar la vía extensionista de la universidad como la política central de esta. Y las escuelas profesionales, pues que le hicieran como siempre le habían hecho. Sí, esas habían mostrado que con conflicto, sin conflicto, con universidad, sin universidad, etcétera, funcionaban, ¿no? Es como si fueran dos historias o una historia paralela. La escuela de jurisprudencia funciona con autoridades coloniales, con autoridades de la independencia, con liberales, con conservadores, sin universidad, con universidad, ¿no? Con revolución, sin revolución, con Vasconcelos, así, ¿no?
O sea, funciona por sí misma, porque tiene, digamos, un objetivo muy claro, una función muy precisa, un ethos, el ethos de los abogados que está permeando todo, ¿no? De lo que había que preocuparse era de la relación orgánica entre la universidad y el Estado. Y esa forma de reconstruir la relación, según la vio Vasconcelos, y creo que la opción fue adecuada para ese momento, era tener una sólida salida por la vía de la extensión universitaria. Y así la hicieron, al estilo mexicano, ¿no? Es decir, apostando fundamentalmente por la ilustración, por la cultura, ¿no? Fue una vía que se agotó muy pronto, ¿eh? Llega a Calles, quien ve a Vasconcelos como un opositor porque lo había sido, ¿no? Es decir, el único que podía oponerse a Calles después de Obregón, ¿no? Vasconcelos fue candidato presidencial y pierde, y básicamente se tiene que exiliar. Después se radicaliza, se vuelve medio fascista, regresa, lo nombran director de la Biblioteca Nacional, está en ese encargo, desaparece, pues, ¿no? Vasconcelos. Pero Pruneda, que queda en la universidad, pues como abejita, primero establece la escuela de verano, ¿no? Para asegurar el intercambio de estudiantes, por ejemplo. Establece las primeras clínicas periféricas de la universidad. O sea, está haciendo el extensionismo ya no nada más en la vía cultural, sino abre otras posibilidades. Eso durante su periodo como rector. Va a reaparecer Pruneda. Esto parece chisme, pero fíjense nada más, ¿no? Hacia los años 40, en donde es nombrado el primer, digamos, director de difusión cultural que tuvo la universidad. O sea, hay una especie de Pruneda segunda parte, ¿no? Ya muy viejo, ¿no? Pero todavía le dio el tiempo, la energía y los recursos para fundar Radio Universidad, que es la que oyen todavía, ¿no? Los que la oigan, ¿no? Para establecer la imprenta universitaria, que con esa seguro sí se topan las primeras librerías universitarias, en fin, para hacer, digamos, avanzar el proyecto de difusión cultural de la universidad, y es algo así como el santo patrono de la difusión cultural universitaria, más o menos, ese Pruneda, que hereda de Vasconcelos esa perspectiva y esa manera de aproximarse, ¿no? No concluye en el caso de la universidad esa aproximación allí. Hoy, difusión de la cultura es una de las tres funciones, ¿no? La coordinación de difusión cultural está, digamos, a la altura jerárquica de las coordinaciones de investigación. El presupuesto de esa coordinación, vamos a decirlo, es importante, ¿no? Es muy importante, o sea, es la nómina de una orquesta sinfónica, de una orquesta filarmónica, están los museos de la universidad, las prensas universitarias que funcionan sin ganancias, pero editando más de un libro al día. Visto en conjunto es impresionante cómo sigue operando esta tercera función universitaria, ¿no? Bueno, otro modelo, distinto del de extensión y difusión de la cultura, el de los contratos, la llamada idea de Wisconsin, 1904 en Estados Unidos. Con la intención de crear una universidad estatal en Wisconsin, entran en contacto los interesados en establecer la universidad con el Congreso de ese estado, ¿no? Y se desarrolla ahí una idea muy interesante, la de sí te apoyo, pero a cambio como de qué cosa, ¿no? En lugar de dar una carta blanca, establecen un contrato. Y ese contrato, bueno, pues la universidad de este estado va a atender a las prioridades de este estado, ¿no?
que son agropecuarias, por ejemplo, porque lo eran. Entonces, la dotación de terrenos, de recursos, de becas, etcétera, etcétera, a cambio de que la investigación y la formación de profesionales esté estrictamente orientada a prioridades del Estado que se definen junto con el Congreso y el gobernador, ¿no? Una especie de pacto. Quítenle especie, ¿no? Eso se sigue discutiendo de esa manera. Es una manera diferente, fíjense, de aproximarse a la problemática social, diferente a la de estos, de los grandes problemas nacionales o la problemática social. No, 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 la de este Estado, ¿no? Y al nivel de afirmar y asegurar metas presupuesto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos egresados en qué carreras? ¿Cuántas investigaciones en qué campos? Y de esa manera se van fijando los presupuestos anuales, ¿no? Y las extensiones territoriales que requieren las instituciones, ¿no? El modelo, que así se llama Land Grant, funcionó y funciona hasta la fecha, sobre todo en las universidades de la franja central estadounidense, ¿no? No es el de las universidades del este, ¿no? Que ya saben, ¿no? Harvard y Yale, etcétera, no es ese, ni tampoco las del oeste. Digamos, el sistema de universidades de California tan conocido, tal, no funciona bajo un esquema land grant. Pero las del medio casi todas, ¿no? Y esta, digamos, idea de pertinencia respecto a las problemáticas locales alcanza cierta irradiación, ¿no? En otros países. Tiene varias precondiciones, ¿no? Que son un federalismo en serio. Federalismo en serio es cuando de verdad cada estado es, en lo político y en lo económico, independiente y casi soberano, ¿no? De los que integran una federación. En México tenemos una federación, pero que una federación centralista, más o menos, ¿no? Aunque esta idea de este tipo de universidades va y viene y regresa, y ahora otra vez está en México puesta en la arena de las discusiones, ¿no? Si estamos ya preparados. Hay quienes pensamos que sí, hay quienes piensan que no, con argumentos, a tener sistemas estatales de educación superior. También rápida digresión, ¿no? En la actualidad, en algunos estados, todos los del norte, el presupuesto universitario, todos los del norte y ya casi todos los del Golfo, ¿no? Veracruz empezando, tienen distribuciones presupuestales mitad y mitad. O sea, la mitad proviene de fondos federales directos asignados a las instituciones vía la SEP, y la otra mitad del ramo 33, que es un ramo federalizado. Es decir, es la devolución de impuestos que hace la federación a los estados, ¿no? Entonces, supónganse Universidad de Sonora o Universidad de Veracruz o Universidad de Nuevo León, entre otras, integran su presupuesto, la mitad con dinero que viene de la federación y que aprueba el Congreso de los Diputados, y la mitad con fondos estatales que aprueba el Congreso estatal. Esto suena muy bien, pero trae problemas burocráticos indescriptibles, ¿no? Pero así funciona. Pero hace ver que se podría operar con una fórmula 100% de recursos transferidos a los estados, ¿no? Claro que manda la negociación sobre los presupuestos a los entornos estatales, ¿no? Y ahí pues depende cómo se lleve el gobernador con el rector y el rector con su congreso, etcétera, ¿no? Pero técnicamente es factible, sin hacer una revolución hacendaria en realidad, pero se podrían transferir desde la federación hacia los congresos estatales todos los recursos que requieren los sistemas estatales universitarios, aunque el centro perdería control. Y ese siempre ha sido una especie de miedo razonable, ¿no? De miedo razonable por dos razones.
Una razón es que las fórmulas de distribución fiscal, seguramente algunos lo saben, benefician a los estados que generan más recursos, como es obvio, ¿no? Es decir, Nuevo León se lleva más participaciones que Chihuahua, ¿no? El Estado de México más que el de Hidalgo, etcétera, ¿no? Ni siquiera es por volumen de población, aunque este tiene que ver. Pero hay estados, los del sur del país, ¿no?, en que las participaciones de los impuestos federales, ¿no?, pues son muy menores y que además tienen otras prioridades que no son educación superior, ¿no? Pues es no morirse de hambre, por ejemplo, ¿no? Eso va antes que la educación superior. Entonces, el chance de que sus universidades resultaran beneficiadas con recursos fiscales transferidos es mucho menor que estados que han logrado cierto desarrollo industrial, y eso ha, digamos, detenido el federalismo fiscal, ¿no?, a la gringa, al modelo gringo, ¿no? Y por lo tanto, dejado en suspenso ciertas posibilidades de vinculación del tipo universidades land grant, que atiendan nada más a las prioridades del Estado. Pero en el momento en el que algunos estados tuvieran el control completo de sus sistemas estatales de educación superior, la discusión puede plantearse en otro sentido, en un sentido como este, ¿no? Yo creo que estamos cerca de ese proceso, tal vez como para pensar en una transición gradual, en que primero unos y después otros, ¿no? Pero hay estados, Nuevo León es un caso muy claro, pero lo es también Sonora, probablemente Chihuahua, tal vez Jalisco, en donde ya se pudieran plantear sistemas de educación superior autosuficientes, autocontenidos y atentos a la dinámica local, sin duda. Otra, digamos, vertiente, ¿no?, la de la universidad, que a través de la investigación atiende a los grandes problemas nacionales. Discusión inacabable, ¿no? Acá en la UNAM hubo en los años finales de los 30 un primer proyecto multidisciplinario, interinstitucional, ¿no?, que fue el proyecto del Valle del Mezquital del 39. ¿No? Fue un proyecto medio barbero, ¿eh? Era que después de haber roto relaciones pero de manera tremenda, con Cárdenas, la universidad, para empezar, ya no tenía subsidio del Estado. Lo que se había negociado en la autonomía del 33, los 10 millones de pesos para lo que les alcance, básicamente ya se había agotado. El rector Gómez Morín, así como me parece subvaluado, Pruneda Gómez Morín me parece sobrevaluado, pero esa es una opinión personal, dejó un caos financiero, ¿no? Aunque es el fundador del Banco de México, pero esto lo dejó con... ¿Por qué? Porque la universidad tuvo que sobrevivir, ¿no?, en un sistema contable sumamente irregular. Los profesores, digamos, que seguían la responsabilidad universitaria, prefirieron no cobrar su sueldo, ¿no?, para que no se agotara la única partida presupuestal que se tenía. Decidieron no cobrar, lo cual es buena onda, ¿no? Pero imagínense el lío contable que representa nóminas en cero, por ejemplo, o nóminas en que unos cobran y otros no. Además había donaciones, herencias, legados, dinero en efectivo, pero no digas quién te lo dio, etcétera, ¿no?, formando parte del subsidio universitario. Al hablarse... okay. Formando parte del presupuesto universitario, no del subsidio.
más los intereses de la cantidad que se había metido en el fideicomiso, etcétera. Cuando renuncia Gómez Morín, muy dramáticamente, con 20 kilos menos de peso, etcétera, que cuando había entrado, pues es la verdad, deja una condición contable muy complicada, ¿no?, para la universidad. No se sabía si ya se había agotado el dinero, si lo que estaba en las, digamos, partidas de presupuesto era dinero realmente existente o números, en fin, ¿no? Esa es la situación de la Universidad Nacional hacia el año 34, que es cuando nombran presidente a Cárdenas. Y la universidad le pide muy cordialmente que, sin renunciar a la autonomía que se había concedido de manera completa en el 33, la del 33 es la segunda autonomía, la primera es el 29 y fue parcial. La del 33 es absoluta, ¿no?, y muy caótica. Si todos los directores nombrados en elecciones generales, ¿no?, el Consejo Universitario paritario con estudiantes, profesores, ¿no?, y el rector también por voto. Esa es la situación en 33-45. Y además en la universidad, digamos, los grupos políticamente más activos eran católicos, que no tiene nada de malo ser católico, pero en el 35 sí, porque acababa de terminar la cristiada, entonces eran católicos beligerantes, ¿no?, y habían encontrado refugio en la universidad. La universidad del 33 al 45 es de derecha, ¿no?, o casi, ¿no? Digamos, los grupos más activos son esos, y se confrontan con el gobierno, ¿no?, de una manera beligerante. En ese marco, la universidad, para sobrevivir, requiere de nueva cuenta la aportación del Estado. Y Cárdenas dice, sí, pero, está el asunto de la autonomía. Te vuelvo a dar el subsidio. Cárdenas, asesorado por Narciso Bassols, ¿no?, le dice, sí, pero tienes que hacer unas medidas, ¿no?, que te recomendaría que hicieras. Por ejemplo, el bachillerato universitario, que era todavía, era secundaria y la preparatoria. Pues se tiene que acomodar a la orientación socialista del régimen, ¿no? Está bien lo que hagan en el nivel profesional, pero no pueden tener un bachillerato que sea distinto del que está impulsando la SEP y que la SEP lo pague, ¿no? Pero además dan el mal ejemplo, porque está bien la secundaria, iniciación universitaria, y la preparatoria, todavía nada más la preparatoria 1, pueden ser una escuela en el país, pero estaban todas las escuelas incorporadas, ¿no? No eran muchas, pero era el sistema privado de educación secundaria y bachillerato, incorporadas al plan de estudios de la universidad. Y entonces, en la práctica era tener dos sistemas educativos confrontados, el socialista, el del régimen, y el de la universidad, que era católica, ¿no? Entonces era seguir en la pelea, ¿no?, cuando ya no había cristiano. Ese era un poquito el trasfondo de las cosas. O sea, tenía razón probablemente Cárdenas en decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en esto, ¿no? Y el equipo de entonces renuncia. El rector renuncia, y renuncian 28 consejeros universitarios cuando Cárdenas les da esa respuesta. Entre los consejeros que tuvieron que renunciar, la mayoría de los directores, pero entre otros Ezequiel Chávez, que fue cofundador de la universidad. ¿Y a dónde se van? A acompañar a Gómez Morín a hacer un nuevo partido, el PAN, ¿no?, para acabar pronto. Es decir, encuentran la lucha de derecha fuera de la universidad. Bueno, no la lucha de derecha, pues, en fin, de esa perspectiva, ya en un partido político y no en la universidad.
Esa renuncia es clave, ¿no? Porque permitió renegociar los asuntos con el régimen de Cárdenas en el 36. Y la universidad hace un nuevo estatuto, el del 36. Si quieren, véanlo, es el estatuto general más social que ha tenido esta institución. Dicho como con cierta ironía, es social barbero, más o menos, ¿no? Porque lo es. Incorpora toda la perspectiva nacionalista del cardenismo, menos el socialismo, ¿no? Pero todo lo demás va. Empuja una idea de Cárdenas que es la del servicio social obligatorio. Y la universidad es la primera institución peleada con el gobierno en establecer el servicio social obligatorio, ¿no? En regularlo y en hacer todo, ¿no? Y además apoya la expropiación petrolera, ¿no? Y además apoya con mucho, digamos, lo que hacen Cárdenas y Bassols de traer del exilio español a una cantidad muy importante de científicos y de técnicos, ¿no? El primer lugar en donde encuentran acomodo es en la Universidad Nacional. Otros después van a ir a dar al Politécnico, a otras universidades y a los hospitales, ¿no? Pero la universidad les abre sus puertas. Y podía no haberlo hecho por la confrontación con Cárdenas y Bassols, quienes habían establecido el contacto. Pero se restablecen relaciones. De esa manera, de una manera no muy articulada, ¿no? Pero que permitió a la institución recuperar el subsidio, ¿no? Y poder volver a usar el apelativo de nacional, ¿no? Porque el ya no ser una institución nacional, pues era una pérdida para la universidad, ¿no? En la época de Gómez Morín hasta se amparó y toda la cosa para que no le quitaran el nombre de nacional, ¿no? Quedaron en suspenso esos amparos, dicho sea de paso, ¿no? Pero la universidad perdía, pero el gobierno también perdía al perder a la Universidad Nacional, porque no se quedaba con nada nacional en educación superior, ¿no? Lo que recomendó Bassols y se hizo, lo hizo Cárdenas antes del pacto, fue, número uno, que se hiciera el Politécnico. Número dos, la Universidad Obrera de México, y se la dieron a Lombardo Toledano, que había sido el opositor de los autonomistas en el 33, ¿no? Y que había empujado lo de la orientación socialista en la universidad, y que dicho sea de paso, ganó la posición de Lombardo, y después perdió, ¿no? Después perdió porque se reagruparon los universitarios y dijeron, no, esa no va, aquí lo que importa es la libertad de cátedra e investigación, otra cosa, ¿no? Entonces decíamos, Cárdenas hizo el Politécnico, la Universidad Obrera y algo muy importante, el Consejo de Educación Superior e Investigación Científica del país, ¿no? Cosa que no existía, es el antecedente del CONACYT, ¿no? Nada más duró 2 años ese consejo, ¿eh? Tampoco crean que duró tanto, ¿no? Pero permitió agrupar a todo lo que era investigación científica que no estaba en la Universidad Nacional y a canalizar recursos del Estado a las universidades públicas de los estados, a sentar las bases de una coordinación nacional de la educación superior que no existía, ¿no? Y tener por lo menos 2 actores, este conjunto nuevo que comenzaba a armarse y después se cortó, y la Universidad Nacional, por un lado y por otro, ¿no? Cuando renuncia el rector Ocaranza y todos los directores, en realidad se funda una nueva universidad, ¿eh? Pero ya sobre otras bases, en acuerdo con el presidente, etcétera, etcétera. Los rectores que siguen son afines al proyecto cardenista. Gustavo Vaz tiene nombre de avenida, ¿no? Luis Chico Goerne, ¿no?
y otro más que se me va el nombre, pero ahorita me acuerdo. 3 rectores cardenistas tuvo la universidad. No, Brito Fuché, no. Ahí llegó Brito Fuché, ¿no? Que era otra vez la derecha. ¿Por qué se restableció la derecha en la universidad? Porque no se cambió el método de elección de autoridades. Entonces el rector Brito Fuché, que era muy violento, ¿no? Bueno, había ido a combatir a Garrido Canaval en Tabasco, ¿no? Con los estudiantes de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, ¿no? Y andaba armado y todo ese asunto, ¿no? Bueno, lo empujaron los estudiantes, ¿no? Que no estaban de acuerdo con la solución que había encontrado la universidad de relacionarse con el cardenismo, ¿no? Y logra ser rector por votos de la Federación de Estudiantes Universitarios que él mismo creó, ¿no? En su época de estudiante. Entonces entra y la cosa se convierte de nueva cuenta en un caos hasta ser ingobernable, ¿no? Renuncia Brito, entra un rector, dura 3 meses, después escogen a 2, hay 2 rectores. No se resolvía para ningún lado hasta que el nuevo presidente, después de Cárdenas, que fue Ávila Camacho, ¿no? Pues decide, esto ya es demasiado. Esto es demasiado y vamos a encontrar un nuevo arreglo. Entonces, que una comisión de ex rectores, ¿cuáles? Pues los que habían sido cardenistas, ¿no? Se encargue de nombrar un nuevo rector y que este nuevo rector forme un congreso constituyente para que toda la normativa que tienen vaya nueva, ¿no? Y se restablezca la gobernabilidad universitaria. Ese fue el arreglo, ¿no? Y nombran los ex rectores, alguien que más o menos podía conciliar con todos, que resultó ser Alfonso Caso, hermano de Antonio Caso, que había sido ateneísta, o sea, aristocracia universitaria, ¿no? Pero que también era subsecretario de Educación, o sea, cercano al régimen, ¿no? Y bueno, nada más dura un mes más o menos, en donde congrega, nada más dura un mes, no en la función de rector, sino en cumplir el encargo del Congreso Constituyente. Y ese Congreso Constituyente hace la Ley Orgánica de 1944, aprobada en diciembre de 44, publicada en 45, y el Estatuto General de la Universidad, aprobado en 45. La Ley Orgánica de 45 sigue siendo la Ley Orgánica de la UNAM y le han cambiado ni una coma, ¿no? No porque esté muy bien hecha, sino porque tendría que discutirle el Congreso, ¿no? Y ahí, a ver, ¿no? ¿Qué hace esta nueva normativa de la institución? Bueno, que ya las autoridades no sean electas, sino tener un organismo intermedio que recoge la sensibilidad de los colectivos, más o menos la Junta de Gobierno, y designa a las autoridades. ¿Y quién nombra a los miembros de la Junta de Gobierno? Pues el rector, leyendo la sensibilidad de las comunidades, más o menos, ¿no? Bueno, un mecanismo de ese tipo, si el Consejo Universitario aprueba, ¿no? Aprueba las iniciativas del rector, pero hasta la fecha no ha habido ningún nombramiento de gobernador, porque así se llaman los integrantes de la Junta de Gobierno, propuesto por alguien que no sea por el rector, ¿no? ¿Quiere decir que el rector se los imagina y los saca de la manga? No, realmente sí. Los ingenieros le proponen. Hay un miembro de la Junta de Gobierno que siempre es ingeniero, ¿no? Y de los médicos, y de los abogados, y de las fuerzas vivas de la universidad, digamos, tienen su representación en la Junta de Gobierno. ¿Quién es ese ocupante? Es algo que se negocia entre el rector y las comunidades, ¿no? Más o menos. Entonces, esta, digamos, gobernabilidad de la institución que permitió entonces y por largo tiempo una gran estabilidad, ¿no? Entonces, también, pequeño paréntesis,
creo que último paréntesis, ¿no? Cuando se aprueba la ley orgánica, hay todavía un rector más que dura nada más un año, porque los conflictos no se apagan con la, digamos, aprobación de un nuevo orden, ¿no? Permitió estabilizar la institución a largo plazo, ¿no? Es otra cosa lo que va a enfriar, digamos, el conflicto. Una cosa gigantesca, que están sentados en ella, ¿no? En la ciudad universitaria, ¿no? Que es el monumento al nuevo pacto entre el Estado y la universidad, ¿no? Realmente. Es un arreglo nuevo. No es el del contrato del Valle, el asunto del Valle del Mezquital. Lo dejé interrumpido, lo del Valle de Mezquital, pero bueno, fue un proyecto que duró 1939, 40 y 41, y todos los institutos de investigación participaron en él. Muy parecido a lo que en la época de don Juan Ramón eran los macroproyectos, ¿no? Es decir, Instituto de Investigaciones Sociales, Instituto de Derecho Comparado, Instituto de Biología, todos los que había estuvieron en esa cosa para analizar el problema del mezquital en sus diversos aspectos y entregaron una memoria, ¿no? Ese fue el proyecto Valle del Mezquital, ¿no? Es muy diferente de lo que va a ocurrir años después en el nuevo arreglo que tiene como eje o como base la ciudad universitaria, ¿no? Es otra cosa, es la universidad supermoderna la que tuvo en 1958 la primera computadora en México y en América Latina, la IBM 650, ¿no? Así. Bueno, pero sí se fija, ¿no? De esa universidad tradicional, con una aproximación tradicional a los problemas de desarrollo, en 20 años se convierte en una cosa súper moderna, con estas instalaciones, esta arquitectura, ¿no? Y a la vanguardia del desarrollo científico del país y de la región, ¿no? Esto de la primera computadora es un detalle, pero es muy significativo. Permitió, por ejemplo, que las investigaciones que se hacían en física, en matemáticas, en astronomía, la del Instituto de Ingeniería que se había fundado en el 57, etcétera, tuviera respaldo de cómputo electrónico, como en Estados Unidos, ¿no? Lo que le permitía decir altaneramente al rector Chávez, que fue el rector de los primeros años 60, le preguntaban: oiga, ¿y la universidad, esta es comparable a las de Estados Unidos? Ya no, nos llevan mucha ventaja. Y a las de América Latina, y decía, América Latina no es un referente, ¿no? O sea, estamos más abajo que aquellos, pero no nos podemos comparar con lo de abajo. Así se pensaba, ¿no? Es decir, se tenía ese proyecto de que podíamos ser, desde entonces, la vanguardia latinoamericana en la producción de conocimientos. Esa especie como de vocación medio rara, ¿no? De ser una potencia continental. Y ese es un arreglo muy diferente del de la extensión universitaria o del estudio de la pobreza y los grandes problemas nacionales. Una integración al proyecto modernizador del país, que era industrial, que era urbano, que empezaba a mirar la posibilidad de la exportación desde México al mundo, de la marca mexicana, etcétera. Es otro modelo, ¿no? No es una tercera función. Es toda la actividad de la universidad puesta al servicio de, no puesta al servicio, en conjunción, ¿no? O en articulación con el proyecto y las políticas de gobierno. Se logra en ese momento. Es lo que Imanol llama la Universidad Constructora de Estado. Yo creo que eso es cierto, pero que es momentáneo. Es ese periodo, ¿no? Es la universidad rock and rollera, más o menos, ¿no? Porque es de, no, sí lo ven en los discos viejos de Enrique Guzmán y de esos, ¿no? Bueno, claro, es escenario de todas esas películas. Era lo moderno, ¿no?
pero además es la Universidad de la Movilidad Social. Esa, en la que entrar aquí te deparaba una posición, pues, económica y política y de privilegio, ¿no? Funciona muy bien. Tanto así que CEU estuvo pensada, está planeada para 25,000 alumnos en su diseño original. Su diseño original es la supermanzana, así le llaman, ¿no? Es el primer circuito que se puede transitar de principio a fin sin obstáculos, peatonalmente, ¿no? Esa es la idea de supermanzana y que es autocontenido, ¿no? Ahí cabían 25,000 estudiantes, para eso estuvo proyectado. Bueno, esa cifra se alcanzó en el año 3 de Ciudad Universitaria. Para el año 10, ¿no? Para 1964 ya había 70,000 estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaban de todo el país, ¿no? No nada más de la ciudad. Fue el símbolo de la modernidad del país. Por ejemplo, en el año 64, por decir un ejemplo, de todos los egresados de las prepas de Veracruz, nada más el 25% se quedaba en Veracruz y los demás venían para acá. Y los del norte igual, y hubo de las casas de los estudiantes, y si ustedes revisan, bueno, la composición de los líderes del 68, por ejemplo, ¿no? No son todos chilangos, ni la mayoría, son de distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque habían llegado a estudiar sus carreras al Distrito Federal, forma parte, si quieren, la parte elitista del proceso de urbanización de la Ciudad de México. Pero todo funciona, hay espacio para todos, ¿no? Hasta un límite. El Estado es el que está generando los puestos de trabajo, está construyendo el sistema carretero, el sistema de salud, el sistema de esto y del otro, y son los egresados universitarios los que ingresarán a este. Hay una conjunción, ¿no?, entre proyecto político de desarrollo y proyecto universitario. Y sigue funcionando la autonomía en ese encuadre. Muy bien, es una especie de confianza la autonomía en ese momento como opera. No es una posición defensiva, ¿no?, de la universidad, como un coto cerrado. Es como reconocer que aquí hacen bien las cosas, saben hacerlas bien, y que no necesita el Estado ingerir en absoluto en la manera en cómo se organiza. Porque además no hay conflictos. No los hubo hasta el 60. Bueno, el conflicto de los camiones, pero era por las tarifas en el 58, secuestraron unos camiones y los pusieron en las islas, eso duró como 4 días, ¿no? Después el 66, ¿no? Bueno, antes la renuncia del rector Chávez, pero esa fue una cosa medio rara, medio de porros, medio así, ¿no? Estoy volteando para ver si no hay susceptibilidades, pero no, pero no hay ese enfrentamiento con el Estado hasta el 68, ¿no? Entonces son 20 años de paz, digamos, en la relación Estado-Universidad, ¿no?, que permitieron ese modelo de universidad constructora de Estado. No me va a alcanzar el tiempo, pero un último punto para poder hacer el, ¿no?, receso. Hoy los debates no son esos, ¿no?, porque ha cambiado el Estado. La concepción del Estado como articulador social, como generador de políticas públicas favorables, ¿no?, al desarrollo endógeno, por ejemplo, ¿no? El Estado empleador, nada de eso opera como operaba en esos años dorados, digamos, ¿no? Todavía muy recientemente, ¿no?, el gran tema era vinculación, cómo se relaciona la universidad y lo que produce con las empresas. Y tuvimos, ¿qué fue? En los años 90, una coordinación de vinculación como tal, que buscaba el acercamiento de las necesidades o los proyectos de las empresas y las posibilidades de los institutos y programas de investigación. Sigue existiendo un poco, medio
alicaída, ¿no? Ese tipo de opciones. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, se dice, y a mí me parece que es muy cierto, que el tipo de conocimientos que se producen, científicos y tecnológicos, en la universidad y en el resto de las instituciones de educación superior, el Politécnico, la UAM, realmente están por encima de las necesidades de la empresa local. Acá podemos hacer un telescopio, decir cómo se hace más o menos, ¿no? Y están los observatorios que ha cuidado y cuida la universidad, por supuesto. No es la mejor solución para hacer una ventana, por ejemplo, ¿no? Claro, ni la más eficiente en costos. Cuando se han acercado las empresas, y recientemente las pequeñas y medianas, etcétera, etcétera, a buscar posibilidades de conexión, es muy difícil encontrarlas porque no son proyectos que se puedan dar una respuesta eficiente, eficaz, de corto plazo y llave en mano, ¿no? No funciona así la investigación, o no fue ese el curso que tomó la investigación en instituciones como esta. Entonces, para resumir, ¿cuáles son grandes debates contemporáneos? Uno muy importante, no es ni de México ni de la UNAM, es la educación superior del siglo XXI. Hay quienes piensan, yo pienso más o menos por ese lado, que la educación superior del siglo XXI es la educación básica del siglo XX, ¿no? Para acabar pronto, ¿no? O lo que fue la educación básica del siglo XX, una aspiración primero, algo que se logró y que costó muchísimo trabajo, ¿no? Universalizar la educación básica para todos, ¿no? En muchos países, México inclusive, ¿no? Así puede ser la educación superior del siglo XXI, algo que sea educación superior para todos, ¿no? Para todos quiere decir para todos, ¿no? Lo que significa que tendría que dejar de ser selectiva, por ejemplo. Dar oportunidades diferenciadas, diversas, etcétera, para diversos conjuntos de población. Para los listos y los tontos, para todos, ¿no? Eso no sé si se puede hacer o no, pero se puede discutir, por ejemplo, ¿no? Lo que ocurre es que pensar simplemente en una educación superior para todos, por la que puedas entrar y salir y regresar, y cuando te corran venir a reentrenarte, ese tipo de cosas, ¿no? Hará cesar finalmente esta posibilidad de vehículo de movilidad social, ¿no? La educación básica no genera movilidad, ¿no? Genera inclusión, ciudadanía, lo que quieras, pero no movilidad. Una educación superior universal haría cesar la movilidad. Creo que, no sé si les conté aquí el asunto de los triángulos o no. Es esto, que la estructura social sea soviética o donde quieran, es triangular, ¿no? Pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco, ¿no? Y la educación es así, pero cuando deja de serlo y volverse rectangular, ¿no? Pues no coincide con la otra. Si todos tienen la posibilidad de tener un título profesional, el título profesional en el mercado se deprecia, es natural, ¿no? Es natural en un primer momento. Lo que ocurre es que la movilidad se va a trasladar a otro lugar, a la demostración de méritos y capacidades en el desempeño profesional y no en el área de estudios, ¿no? Lo que es interesante, digamos, la apuesta de la sociedad del conocimiento, ¿no? Que la sociedad en su conjunto tiene acceso al conocimiento y a la formación, y, digamos, la pugna por los empleos y por los buenos sueldos, etcétera, se traslada
de Arenas como las universidades en donde estuvo colocada al ámbito propiamente del trabajo. Hay quienes ven esto con miedo porque eso es la selva, ¿no? Hay quienes no lo ven con miedo, sino decir, bueno, es razonable. Es razonable que la educación sea un servicio abierto a la ciudadanía y que lo otro que es la competencia por el prestigio, los ingresos y el poder se dé en las arenas en que se debe de dar, en el mercado, en la arena política o donde sea, ¿no? Lo que aliviaría cierta presión a las instituciones, por supuesto. Tener la encomienda de la preparación y de la empleabilidad, que esas son las zonas del debate actual. ¿Cómo mejorar la empleabilidad de los egresados? Pues está muy difícil. Se tiene que abrir el mercado, por ejemplo. Eso no depende de las universidades, ¿no? Lo que pueden hacer las universidades, en el mejor de los casos, es entregar al mercado estudiantes lo mejor formados posibles, ¿no? Hacerse cargo de su empleo está complicado, ¿no? Recorrer la ruta de las competencias, por ejemplo, es factible, pero tampoco es una solución perfecta, estable. El mercado sigue siendo lo que es, con o sin competencias, ¿no? Y las instituciones educativas siguen siendo lo que son, formadoras sobre todo, con o sin competencias, ¿no? Con o sin currículum basados en competencias, quiero decir, a la larga, ¿no? Entonces, por ahí eso es uno de los debates centrales. Termino lo que iba a decir y un comercial. Como una, digamos, experimento nuevo, pues en la universidad hemos desarrollado esto que se llama Toda la UNAM en línea y que es un proyecto grande, ¿no? De colocar bajo distribución abierta, gratuita y restricta todo lo que la universidad tiene, sus acervos, las investigaciones, las publicaciones, las clases, ¿no? Por lo menos los programas, las bibliografías, los temarios, lo que hay pues a disposición pública. Y eso ya empezó, ¿no? Lo lanzamos fue lanzado apenas hace unos meses. Se está viendo si aguanta el ancho de banda. Los pesimistas creemos que no, los optimistas creen que no, pero que a partir de eso se van a tener recursos para tener más servidores y más ancho de banda, ¿no? Y ya está más o menos funcionando. Los proyectos, ¿cómo se dice? Insignia o que abanderan esto, primero fue el de la Biblioteca Nacional Digital. Es impresionante, como se le vea, es todo el siglo XVIII y todo el siglo XIX, todos los periódicos y publicaciones, inclusive folletería digitalizado, página por página, son más de 5 millones de imágenes, ¿no? Eso ya está disponible en línea. Está el Unibio, que yo hago mucha burla, perdonen, por la cosa de yo hago, ¿no? De ese proyecto, porque son todas las especies de México en imagen, ficha y hábitat, catalogadas desde 1929 a la fecha, son 5 millones de especies, ¿no? 5 millones de imágenes, ¿no? Es el acervo gráfico de biológico más grande del mundo, ¿no? Sí, por la biodiversidad de México, el acervo de especies nativas o locales, ¿no? Más grande. Animales, vegetales, gusanos, toda clase de cosas, ¿eh? Ya está puesto a disposición pública. Se bloqueó nada más la parte de localización, ¿no? Para que no vayan por especies en peligro de extinción o algo por el estilo, ¿no? La parte de burla es que el Instituto de Investigaciones Biológicas es uno de los más tradicionales de la UNAM, fue de los primeros que existió. Y hubo una época en que se escindió. Y una parte quedó en la vieja tradición mexicana
taxonómica de clasificación de especies, que es la que hizo este proyecto el Unibio. La otra parte, la más famosa, pues son los que hacen biotecnología, ahora nanotecnología, fijación del nitrógeno, investigación biomédica, la parte chic, digamos. Y estos criticaban a los otros porque dijeron su única tarea en esta vida ha sido clasificar todas las especies que Dios puso en y en parte es cierto, pero bueno, por lo menos ese legado ya está disponible a quien lo quiera ver, ¿no? Entonces, Unibio, hemeroteca en línea y otras cosas, ¿eh? Están todas las revistas académicas que publica la universidad, son 90 revistas académicas, más de 20,000 artículos arbitrados en línea, página por página, escaneados. Se pueden bajar, se pueden leer, todo menos vender, ¿no? Están las tesis de los últimos 20 años, también digitalizadas y en línea. Y hay el proyecto para próximos años de todo el ISBN de la UNAM, es decir, todas las obras de libros y compilaciones editadas o coeditadas por la UNAM y que por lo tanto la UNAM tiene derechos de autor. Va a estar medio de subida porque son como 20,000 más o menos textos, ¿no? Aunque muchos ya está digitalizado, es cosa que ¿no? lo quieran poner, ¿no? Y más cursos, ¿no? Ahorita de la oferta de cursos se pudo colocar todo, la parte de educación a distancia, la parte de bachillerato, y otras cosas. Siempre había estado. ¿Qué es esto? ¿Es una gran cosa que hizo la universidad? Sí, pero desde en los últimos 20 años, ¿eh? No crean que esto son 2 años de trabajo. Han sido 2 años de trabajo este proyecto. Pero la universidad lo iba poniendo, y así, lo que hemos hecho, y nosotros en parte también, es darle cierta coherencia y cierto discurso de decir rendición de cuentas, por ejemplo. No es decir en qué te gastas el dinero, no, nada más. Sino es en hacer visible y disponible para todos lo que esta institución produce con el dinero de los impuestos. Digamos, un paradigma de rendición de cuentas que busca ser distinto, un poco grillo, no sé, ¿no? Sí, porque coloca la discusión en otro terreno, a ver quién lo hace de esa manera, ¿no? Y en fin, es como que un experimento, a ver qué tal sale, ¿eh? De una manera de vinculación muy siglo XXI-esca, ¿no? Una más, para decirlo. Estaba viendo antes de entrar, a ver si se ve. No, la hemeroteca entrega, por ejemplo, esto, ¿no? Es un ejemplar del Monitor Republicano, de donde está esto de que les contaba de la Universidad Libre. Antes, hasta hace muy poco, para poder tener acceso a una página como estas, pues había que hacer un montón de cosas, porque es el fondo reservado de la hemeroteca. Registrarse como investigador, llevar una carta institucional, firmar un compromiso que no vas a destruir nada, no puedes llevar fotos, tampoco escáner manual, si llevas fotos las tienes que registrar y tal, no, pero no se puede usar flash, etcétera, etcétera, etcétera. Los que fumamos no se puede fumar, sino porque si te vas más de 10 minutos de la hemeroteca, tienes que entregar los materiales y volverlos a solicitar. Bueno, ahora desde la comodidad de tu casa, ¿no? Puedes estar viendo esto, y además bien distinto. Tú pones en la hemeroteca digital, no es una digitalización perfecta, pero bueno, pones 1815 estudiantes o como una búsqueda, ¿no? De ese tipo, Universidad Libre, y te da todo lo que apareció ese año sobre Universidad Libre en todos los periódicos. Una búsqueda así en hemeroteca te puede llevar un mes, fácil. Ahora una tardecita tranquila y sale, ¿no? Luego, sí, en fin, ¿no? Y a ver si aguanta, en fin. Pero es una cosa nueva, pues, ¿no? Digamos, para salir un poco de lo convencional de las maneras de extender los bienes culturales de la institución.
Es nueva aquí, en otros países hace rato que están en esta dinámica, ¿no? Bueno, pues eso. Perdonen lo desordenado en todo caso. Bueno, regresamos en 15 minutos a las 7:20, ¿no? Sí, son